De un holocausto, familia, no esperamos nada. Que Dios jamás se va a quedar con nada porque Él no es deudor de nadie. Definitivamente. Él va a dar su recompensa de cualquier cosa. Pero Abraham, cuando ofrecía a su hijo, él no estaba esperando que el Señor le diera 2 hijos, ¿verdad? Porque la cancioncita pentecostal todavía no existía. Si tú le das un hijo, Él te va a dar 2. No, Él no estaba esperando que le diera más hijos. Él estaba obedeciendo a la voz del Señor y actuando en gratitud, en amor y en devoción al Señor. Y hay momentos que nosotros tenemos que entender cuando es un momento de holocausto delante de Dios. Un tiempo en el cual nosotros ofrecemos al Señor y no nos vayamos solamente en la idea de la economía, porque automáticamente todos en ese momento ponemos cuidar nuestra economía, ¿verdad? Nos ponemos muy administradores y acá hablamos de tiempo también. Como te decía hace un momento, uno quiere servir en la iglesia esperando que el día de mañana tú puedas ser uno de los que prediquen, que no está mal, Dios te quiere usar para predicar, pero nosotros servimos a Dios no por predicar, servimos a Dios por gratitud. Tengo 35 años, iglesia, y algunos me conocen desde muy jovencito. Y desde que yo sirvo al Señor, el deseo de mi corazón de ofrecer mi tiempo al Señor no fue el poder ser un predicador algún día, no, era en gratitud a Él. Y yo de repente había momentos en donde veía que otros predicaban y que otros enseñaban, y a veces mi corazón perverso y cochino sí decía, pero si yo llevo más tiempo. Pero después entendía que esto era un holocausto en donde yo ofrecía al Señor por amor a Él. Te amamos a ti, Señor. Que este año, Dios, lo más importante en nuestro corazón sea tu presencia. Que este año lo más importante en nuestro matrimonio sea tu presencia. Que este año lo más importante para nosotros como familia sea tener comunión contigo, aprender a escuchar tu voz, aprender a inquirir en tu presencia, aprender a obedecerte, aprender a, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Rey, al Señor, al Soberano? Qué bendición es estar el primer domingo del 2025 aquí en Cultura de Jesús y viendo memes en internet. Hay uno que me da mucha risa, el sol diciendo: ¿por qué cada vez que pasan por este punto del sol se alocan mucho en la tierra, verdad? Celebramos mucho el que el Señor nos haya permitido terminar este año, terminar con nuestras familias, con nuestros hijos. El año pasado para muchos de nosotros no fue tan sencillo. Yo perdí a mi papá, pero terminé el año y pude ver la mano del Señor. Y sé que mi papá está con el Señor y por eso celebramos, porque fue un año bueno. Estuve con familia que tenía yo creo que 20 años que no veía. Nos la pasamos increíble. Pudimos pasar un tiempo con algunos tíos, con algunos primos. Fue un muy buen año 2024. Lo único que faltó fue que las Chivas fueran campeonas. Pero pues no se puede todo en la vida, ¿verdad? Ya el Señor hizo todo en la cruz. Ya pues esto es un milagro extraordinario. Y no sé si lo hayan dicho hoy, pero el día de hoy estamos ayunando. Domingo también ayunamos, familia, por eso no viste cafetería en la parte de afuera. Y cada día de ayuno estamos poniendo un punto de oración. Ayer fue carácter, si no me equivoco. Hoy no hay punto de oración, pero todos los de la primera reunión nos pusimos de acuerdo. Y el propósito de este día de ayuno es que las Chivas sean campeonas el próximo año y que levantemos un doblete en el nombre de Jesús. Que la Iglesia Cultura de Jesús haga su trabajo. Estamos muy contentos, ya lo mencionaba, por este año. Creemos que va a ser un año muy bueno y estamos comenzando también la temporada de Holocausto. Di conmigo, Holocausto. Sabemos, ya los que somos más longevos, los que nos duele la rodilla espiritual aquí en Cultura de Jesús, que cada principio de año traemos nuestras ofrendas, nuestras primicias delante del Señor. La iglesia tiene 2 ofrendas especiales: la ofrenda de fin de año, que es en diciembre,
y la ofrenda de principio de año, que es nuestra primicia. La primicia es algo que nosotros le traemos al Señor, lo primero, lo mejor, lo excelente, y cada quien va a disponer en su corazón conforme a Dios le haya dicho y quiera traerlo, y la vamos a traer el día 26 de enero. Todos vamos a preparar ya sea alguna venta, algún sueldo, algo que tú prepares y digas, esto es lo primero, esto es lo que quiero dar al Señor. Que hacían en los tiempos antiguos, nacían los corderitos, les amarraban un listoncillo. ¿Para qué? Para que no se confundieran con los otros que estaban naciendo. Este fue el primero y eso es lo que le vamos a ofrecer al Señor, ¿ok? Obviamente pues ya tú sabrás cómo lo vas a hacer, cómo vas a preparar lo que quieras traerle al Señor este domingo 26. Lo primero, lo mejor y lo excelente. Y podemos testificar muchos de los que estamos aquí como esta primicia ha sido una apertura para negocios, ha sido una apertura para la bendición, para trabajos, para deudas saldadas, para ver la buena mano de Dios sobre nuestra casa. Amén. Y siempre comenzamos con este tiempo de primicias y me llama mucho la atención porque comenzamos, ahora no llamamos primicias ni nada de esto, se le puso a la temporada, di conmigo, holocausto. Di conmigo otra vez, holocausto. Y quiero hablarte un poquito de lo que es el holocausto y cómo se diferencia de las demás ofrendas para poder llegar a algunos puntos específicos de los cuales creo firmemente que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Pero para comenzar, acompáñame a Génesis capítulo 22, una historia conocida por muchos de nosotros, la cual es, Dios le pide por sacrificio a Abraham, Isaac. Ah, caray, estoy en Génesis, en Éxodo, perdónenme. Con razón dije, esto no es. Es que esta Biblia es nueva y tiene las hojas pegadas todavía. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro para orar? Amado Señor Jesús, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque nos has bendecido con tu Espíritu Santo y hoy oramos porque este tiempo de predicación tú puedas venir en medio de nosotros, hablarnos, dirigirnos, que tu palabra sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, oro porque me des el denuedo, la sabiduría, Señor, la gracia para poder predicar tu palabra y que hoy el mensaje que tú quieres hablarnos sea soltado. Amado Señor, toda la gloria, la honra, Señor, y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó, di conmigo, probó, di conmigo fuerte, probó, di conmigo otra vez, probó, di conmigo, el Señor nos prueba nuestro corazón, no es que nos haga así, nos prueba. El Señor probó a Abraham, ¿ok? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, di conmigo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor nos prueba, ¿ok? Evidentemente Abraham amaba muchísimo a su hijo Isaac porque lo tuvo durante su vejez. Yo amo a Ribca, a Milca y a Micaela porque las tuve bien jovencitos. Cuando estaba en el hospital estaba sentado al lado de la cama y Ribca en mis brazos y me dice la enfermera, no, mejor dicho, la ginecóloga, ¿qué hace usted aquí, joven? Aquí solamente pueden estar los papás. Pues yo me veía como de 15 años, ¿verdad? Tuve a Ribca a los 21 años, 22, perdón, con Ribka en brazos y le digo, es que yo soy el papá. Dice, ay, joven, está muy jovencito usted, ¿verdad? Y desde ahí empezó mi suplicio, pero no les voy a contar las otras, solamente esta. Yo tuve a Ribka joven y para mí es muy alegre porque voy a estar grande y van a decir que Ribka es mi hermana en el nombre de Jesús, porque nos vamos a ver muy iguales. Pero imagínate, él estaba contento porque tuvo a su hijo en su vejez. Vino vigor, vino fuerza, vino vida de Dios al vientre, vino vida de Dios sobre este matrimonio y pudieron tener un hijo. Y lo vieron crecer y lo vieron esforzarse y lo vieron caminar. ¿A cuántos de aquí como padres nos alegró ver a caminar a nuestros hijos? Lloramos. Yo me acuerdo una ocasión que estaba en casa de mis papás. Mis papás tienen un espejo, mi mamá tiene un espejo muy grande, como de 2 metros por 2 metros, digan si no eran vanidosos antes. Y en ese espejo estaba con Ribka, y estaba con Ribquita de meses, y la cargaba.
y se veía al espejo y se empezaba a reír, y yo me reía con ella, y yo me reía y ella se reía. Su primera risa, yo empecé a llorar en ese momento cuando escuché la risa de Ribka por primera vez. Mi mamá me regañó porque me dijo: hey, no la vayas a hacer reír porque se va a quedar muda. Me engañó porque Ribka habla hasta por los codos igual que su padre. Entonces para mí era un gozo. Imagínate cuando Abraham vio caminar a Isaac. Imagínate cuando lo vio reír, cuando dijo su primera palabra, papá, no sé qué palabra haya sido. Imagínate qué momentos tan intensos, cómo no ganar lugar en su corazón. Después de no haberlo tenido, el Señor se lo da y tiene algo que anhelaba con todo su corazón. Pero Dios lo probó para ver si amaba más al Señor o amaba más la promesa que le había dado, que era Isaac. ¿Y qué hace para probarlo? Pedir su vida, pedir a su hijo. Se puede escuchar muy sanguinario, ¿verdad? Pero recordemos que eran tiempos antiguos y ahora nosotros tenemos algo para poderlo transportar a lo espiritual. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado hasta el día de hoy? Trabajos, negocios, familia, matrimonios. ¿Cuántas mujeres oraban por su esposo? Mi esposa oraba por este bellaco, ¿verdad? Yo oraba por mi esposa, orábamos por nuestros hijos, orábamos por tantas cosas que Dios nos ha dado, y puede venir un momento en el cual Dios pruebe nuestro corazón. Puede venir un momento en el cual Dios pruebe si realmente lo estamos amando a Él, o estamos amando la provisión, o estamos amando las bendiciones. Recuerden lo que dicen los evangelios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. A veces buscamos más las añadiduras, amamos más las añadiduras y nos olvidamos del reino, nos olvidamos del rey, nos olvidamos de quién proviene todas las cosas. Y dice la palabra que lo probó. Le da ciertas indicaciones y toma al muchacho una mañana de jueves, digamos que fue jueves, ¿verdad? Toma al niño, se van muy de mañana para que no les agarre el sol, y se va con unos siervos. Se llevan un cuchillo bien afilado, se llevan leña, llevan fuego, llevan algunos esclavos, algunos siervos, unas bestias, unas mulas, y van en camino hacia el monte Moriah. Y van ahí avanzando, viendo el atardecer, viendo el amanecer, viendo todo el paisaje, viendo a las bestias del campo probablemente, ¿verdad? Cuando llegaron a cierto punto en donde Abraham sabía que tenía que ofrecer a Isaac, le dice a los siervos: quédense aquí, vamos a subir solamente el muchacho y yo. Entonces Isaac, como era más joven, le ponen la leña en la espalda, probablemente le cargan el cuchillo también y la leña, y ahí lo llevaban e iban caminando. Y de repente a Isaac se le hizo raro algo. Dijo: oye, veo la leña, veo el fuego, veo también el cuchillo que está muy afilado, pero papá, no veo el sacrificio. Algo no anda bien. Dime de qué se trata. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham para este joven llamado Isaac? Dios se proveerá. Di conmigo: Dios se proveerá de sacrificio. Llegan al momento en el cual van a ofrecer la vida de Isaac, porque entonces Isaac, sin chistar, no se quejó, no estaba diciendo nada. Era un tipo era un tipo de lo que iba a suceder cuando Jesús fuese sacrificado en el monte del Calvario. Entonces le amarran de manos, lo atan de pies, le ponen la leña, preparan todo, y ya justo cuando Isaac va a ofrecer el holocausto, di conmigo: holocausto. En ese momento se escucha: ¡hey, Abraham! Tranquilo, solamente quería probar tu corazón, y ya me di cuenta que si me amas. Ya me di cuenta que es verdad que yo soy lo más importante para ti. Entonces voltea a Abraham y ve entre los zarzas ahí un corderillo, un cabrillo con los cuernos atorados entre la zarza. La toman, y lo que había dicho Abraham era cierto: Dios se proveerá, porque Dios se proveyó. Di conmigo: Dios se proveyó para el sacrificio. Y entonces ofreció el cordero, y todos felices y contentos. Y después dice la palabra que Dios le habló, pero eso lo podemos dejar para otra predicación. Hay algo aquí que me llama mucho la atención: que no le pidió su hijo como ofrenda, no le pidió su hijo como sacrificio, usó la palabra del Señor: holocausto. ¿Ok? Porque pudo haber dicho: sacrifica a tu hijo, ofréceme a tu hijo. No, quiero que me ofrezcas a tu hijo en, di conmigo, holocausto.
porque pudiéramos pensar que holocausto y sacrificio es lo mismo. Aunque es una ofrenda, son cosas que cambian y son cosas que son diferentes, ¿ok? Y quiero leerte algunas cosas. Los holocaustos y los sacrificios no son lo mismo, aunque ambos son un tipo de sacrificio. ¿Qué es un holocausto? Es un sacrificio especial en el que se quema por completo la víctima como un animal para manifestar la sumisión ante Dios. La palabra holocausto viene del latín holocaustum, que significa algo totalmente quemado. Y en la Biblia los judíos practicaban el holocausto como un rito religioso. ¿Qué es un holocausto? Poner a la víctima en el altar para que sea consumida en su totalidad por el fuego. Eso es un holocausto. No había oportunidad de nada. Se mataba la ofrenda, se sacrificaba el cordero, se ponía en el altar y se quemaba. No había esperanza de recuperar nada, porque todo era quemado a fuego, como un acto de ¿qué? De sumisión para el Señor. ¿Ok? ¿Y qué es un sacrificio? Es renunciar a algo valioso para lograr un objetivo de mayor valor. En el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio es un recordatorio del sacrificio de Jesús. Es renunciar a algo voluntariamente. Quiero que hagamos la diferencia. Abraham no dijo en ese momento, Señor, te entrego a mi hijo. No fue como Ana cuando entregó a Samuel. Ella renunció a su hijo, aunque sí lo veía cada año. Dice la palabra que esta mujer, después de que lo entregó, ¿cuántos años tenía Samuel? 3 añitos. 3 añitos tenía este muchachito, lo lleva con Elí, se le queda viendo a Elí, se le queda viendo a la mamá qué está pasando. Yo creo que definitivamente que lo prepararon durante sus primeros 3 años, pero ella cada año sabía que lo iba a ver y le llevaba un efod porque este niño iba creciendo. Yo creo que se reían los hijos de Elí porque ya le quedaba hasta aquel efod y llegaba su mamá al rescate y le daba un efod nuevo para que él pudiera seguir oficiando delante del Señor hasta que murió su mamá. Ella lo pudo ver, no lo ofreció en holocausto, sino en sacrificio, porque renunció a los derechos de ser mamá, renunció a los derechos de que eso fuera de ella, se lo cedió al Señor, a diferencia de Abraham, que estaba ofreciendo a su hijo en holocausto. Iba a ser quemado en su totalidad. No es lo mismo. No estaba diciendo, como te decía, ay, lo voy a llevar con Melquisedec o lo voy a llevar a tal lugar y él te va a servir y voy a ver cómo te sirve, pero ya no lo voy a recibir en Navidad en la casa o ya no voy a estar con él. No, él estaba teniendo este acto de que iba a perder a su hijo, y no es que lo fuera a perder, lo iba a entregar. Si notamos la diferencia, familia, entre holocausto y sacrificio. Pero si nosotros nos vamos un poquito más profundo, ahora sí ando muy profundo yo, había ciertos tipos de ofrendas bíblicas. Había las ofrendas que eran obligatorias, que eran 3. Sí o sí, cada año, hicieras lo que hicieras, tenías que dejar de hacerlo para ofrecer esos 3 ofrendas. Unas eran ofrendas por el pecado, otras ofrendas de expiación. ¿Ok? Esas ofrendas no había pretextos. Todo mundo en donde estuviera las tenía que ofrecer. Pero había otras 3 ofrendas que eran voluntarias. Di conmigo, voluntarias. Entendemos que es voluntario, ¿verdad? Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Y el holocausto estaba dentro de las ofrendas voluntarias, porque no era algo a lo que Dios obligara, y se escucha feo obligara, no era algo de lo que Dios demandara, mejor dicho, del pueblo. Era algo que el pueblo en gratitud o en un corazón de devoción tenía que ofrecer al Señor. El holocausto estaba dentro de las ofrendas voluntarias, ¿ok? Y quiero leerte lo siguiente. Había 3 ofrendas voluntarias. La primera era el holocausto, un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con el Señor. También se usaba como una expiación por pecado involuntario. Los elementos del holocausto eran un toro, una paloma, un carnero perfecto. La carne, los huesos, los órganos del animal, todo tenía que ser totalmente quemado. Y esta era la porción de el Señor. La piel del animal era para los levitas, luego podían venderla si querían.
Esto era el holocausto, ¿ok? Quiero que pongas atención a lo siguiente. La segunda ofrenda voluntaria era la ofrenda del cereal, en la que el fruto del campo se ofrecía en forma de torta o de pan horneado hecho con cereales, harina, aceite, sal. La ofrenda del cereal fue uno de los sacrificios que iba acompañado de una libación de un cuarto de hin de vino que se vertía en el fuego del altar. El propósito de la ofrenda del cereal era para expresar agradecimiento por la provisión del Señor. A los sacerdotes se les daba la parte de esta ofrenda, pero tenían que comérsela dentro del atrio, ¿ok? Y otra tercera ofrenda también que existía era una ofrenda en la cual los sacerdotes podían tomar ya sea el pecho del animal o la pierna del animal. Podían comerse el pan, podían comerse el cereal, podían comerse todo de la ofrenda, pero dentro del templo, ¿ok? Menos de el holocausto. El holocausto completo se quemaba en el altar. ¿Qué ofrenda traes? Un holocausto, todo se quema en el altar. ¿Qué traes? Una de gratitud. Ah, pues mira, aquí está el cereal, lo ofrecemos al Señor, lo comemos, se vierte el vino en el fuego. Si se ofrecía un animal, se podía quedar el sacerdote con la pierna, se podía quedar el sacerdote con el pecho, o a veces no se cocinaba y eran las ofrendas que se les llamaba ofrendas mecidas, que se presentaban delante del Señor. Pero el holocausto no. El holocausto tenía que ser quemado en su totalidad a fuego. Y eso es lo que estaba sucediendo con la vida de Isaac. Él no iba a ser ofrecido en una ofrenda o en un sacrificio de Señor, aquí está mi hijo, ya haz con él lo que quieras. No, era algo que se tenía que quemar en su totalidad. Bueno, ahora vamos a hablar de estos tiempos. Cuando tú y yo traemos a nuestro Señor, cuando tú y yo traemos delante de nuestro Dios, podemos decir, mi carro es para la obra del Señor. Y conocemos a muchos hermanos que cuando el Señor los bendice, sí, llevan y traen a los hermanitos, lo prestan para el servicio del Señor. Y eso es muy padre, porque alguien en algún momento dado dijo, cuando yo tenga mi carro lo voy a poner a la obra del Señor. ¿Alguien dijo eso? Yo dije eso. Yo dije eso, que cuando el Señor me bendijera, y por eso me esfuerzo de repente en decir, pues vamos a dar ray, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a llevar a los hermanos. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños había una hermanita que se llamaba Almita. Esta hermanita tenía un bochito verde en donde parecía el arca de Noé, porque un bochito es para 5 personas, pero ya entrábamos 10, entrábamos 12 y todos íbamos a la iglesia a buscar del Señor. Y esta hermanita tenía su carro al servicio de Dios. Aunque era su carro, aunque era de ella, estaba al servicio del Señor. Alguien que Dios le bendice con su casa. Es que yo quiero una casa grande para hospedar a personas, ¿verdad? Todo el mundo dice eso. Pero cuando llega ese momento y viene y abres tu casa y puedes hospedar gente, puedes recibir personas, ese es un tipo de ofrenda. Sabes que es tuyo, tú lo ofreces al Señor, pero puedes tener ese derecho del pecho, de la pierna. ¿Sí me estoy explicando? Es algo que tú ofreces a Dios, pero sabes que también va a ser de bendición para ti. ¿Ok? Pero el holocausto no es así. El holocausto es ofrecer algo al Señor. Es ofrecer algo a Dios y tiene que ser quemado a fuego. Y tú ni yo podemos obtener la esperanza de decir, voy a obtener algo de ello. Porque a veces tú y yo traemos ofrenda delante del Señor diciendo, ay, es que yo escuché cómo hace 2 años el hermanito fulano de tal trajo su primicia, trajo su ofrenda especial, y el Señor de repente le quitó la deuda con el Coppel. Gloria a Dios. Señor, yo quiero que me quites la deuda con el Coppel. Aquí está mi ofrenda. Tú no estás esperando, tú estás tratando de comerciar con el Señor. No estás ofreciendo un holocausto delante de Dios, porque el holocausto es traer, porque el Señor es digno, porque el Señor es santo. Señor, aquí está. No estoy esperando obtener un pecho de aquí, no estoy esperando obtener una pierna de aquí, no estoy esperando, esto es para ti. Esto es tuyo, Señor. No es algo que yo te esté dando, Señor. Te doy esto para que tú hagas esto con mi casa. Te doy esto para que tú hagas esto con mi familia.
¿Recuerdan aquella cancioncita pentecostal? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te va a dar 2. A veces nosotros le damos al Señor esperando después recibir algo a cambio. La ley de la siembra y la cosecha pues te dice tú siembras y tú cosechas, y eso es parte de, tú buscas sembrar en buena tierra y esa buena tierra te va a dar un fruto después. Pero lo que estoy hablándote ahorita es el holocausto, cuando tú le das al Señor sin esperar nada a cambio, por gratitud, por fidelidad, por amor, porque Él es bueno, porque Él es digno. Esa es la ofrenda de el holocausto. Y eso es algo que Dios me hablaba durante estos días, este año, pues vamos comenzando. Este tiene que ser un año de holocausto, un año en el cual nosotros ofrezcamos a Dios sin esperar recibir algo a cambio, sin buscar obtener algo a cambio. Ofrecemos a Dios, puede ser nuestra economía, pueden ser nuestras fuerzas, pueden ser nuestro tiempo, porque a veces uno quiere servir en la iglesia para que Asa lo vea y ahora la haga subdirectora de oración. Es que yo oro mucho porque quiero que Asa nunca me deje sin orar. O uno puede tratar de servir mucho en la alabanza para que Joel lo haga parte del equipo de alabanza, ¿no? O en jóvenes o en cualquier área. Uno puede servir buscando obtener algo. Uno, no, es que yo quiero ser del equipo de las mujeres de la pastora Patti, codearme con la Merari y le voy a echar ganas, pero no se trata de eso. Se trata de ofrecer al Señor sin esperar recibir nada a cambio. Eso es un holocausto. Es algo que se quema, es algo que de alguna manera no se da por perdido, porque no perdemos, sino que se da por ofrecido delante del Señor. Y hay algunas cosas que me llaman la curiosidad del holocausto, porque Dios le pidió a Isaac por holocausto a Abraham, y en ningún momento Abraham le dijo a Isaac: a ver, vente conmigo, hijo, siéntate, que quiero platicar algo. ¿Qué crees que Dios me habló? ¿Y qué te dijo, papá? Pues que te ofreciera de holocausto. Ay, ¿a poco sí? No, pues qué padre, papá, vámonos, sacrifícame. ¿Qué me pongo para que me sacrifiques? No. Abraham guardó silencio, y eso era él con el Señor. Porque si tú le preguntaras a tu holocausto, a tu ofrenda: oye, tú vas a hacer la primicia de este año, la primicia muy probablemente te hable y te diga: yo, no, mejor inviérteme en otra cosa. Mira, mejor pinta tu casa, mejor invierte en un negocio, y como ves, ya después cuando el negocio esté caminando y próspero y le compitas a Slim, ya traemos una ofrenda delante del Señor. Tú le dices a tu ofrenda: oye, ¿qué crees? Que yo quiero, Él es la ofrenda para el Señor, Él es el holocausto. No estoy esperando recibir nada, Él es el holocausto. No, ¿cómo crees? Mira, mejor, ¿por qué no lo guardas, lo ahorras y das la mitad nada más? ¿Por qué no sé? Si tú le preguntaras a la ofrenda muy probablemente endemoniada te diría: hey, gástame en otra cosa, inviérteme en otra cosa. Por eso Abraham obedecía a la voz de Dios. Y cuando tú en esta temporada dispongas traer tu holocausto, tu ofrenda delante del Señor, es algo que tú dispones con Dios, es algo que tú dispones con el Señor, porque a veces nos puede pasar hasta como Ananías y Zafira, ¿verdad? Hablaron Ananías y Zafira y dijeron: oye, es mucho dinero, ¿cómo ves si mejor invertimos en esto? Ay, sí, ni se va a dar cuenta el Pedro, ¿verdad? Y sopas, perico, no le estaban mintiendo a Pedro, le estaban mintiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso cuando tú llevas holocausto, esto es algo entre el Señor y tú. Esto es algo entre Dios y tú. A diferencia de una ofrenda mecida, la mamá estaba ahí en casa haciendo el pan. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo los panes para ofrecerlos en el sacrificio. ¿Ya fuiste por la paloma? Sí, mamá, la mejor paloma del mercado. Aquí está la mejor paloma. Perfecto, vamos a ofrecerlo. Oye, ¿ya fuiste por el carnero? Sí, mamá, porque recuerda que de lo que se quede en el altar, nosotros también podemos comer alguna parte. Perfecto, muy bien, gloria a Dios, sí me gusta. Pero no, el holocausto es diferente. El holocausto era algo entre el Señor y la persona que ofrecía. ¿Por qué?
porque puede venir la maldad a nuestro corazón de decir, ¿y si mejor no? ¿Y si mejor diferente? Es mucho. ¿Y qué van a hacer con esto? ¿Y por qué así? ¿Y por qué de esta forma? Y nosotros ocupamos cuidar nuestro corazón. Felipín, ¿me puedes ayudar, por favor? De un holocausto, familia, no esperamos nada. Que Dios jamás se va a quedar con nada porque Él no es deudor de nadie. Definitivamente. Él va a dar su recompensa de cualquier cosa. Pero Abraham, cuando ofrecía a su hijo, él no estaba esperando que el Señor le diera 2 hijos, ¿verdad? Porque la cancioncita pentecostal todavía no existía. Si tú le das un hijo, Él te va a dar 2. No, él no estaba esperando que le diera más hijos. Él estaba obedeciendo a la voz del Señor y actuando en gratitud, en amor y en devoción al Señor. Y hay momentos que nosotros tenemos que entender cuando es un momento de holocausto delante de Dios. Un tiempo en el cual nosotros ofrecemos al Señor y no nos vayamos solamente en la idea de la economía, porque automáticamente todos en ese momento ponemos cuidar nuestra economía, ¿verdad? Nos ponemos muy administradores y acá hablamos de tiempo también. Como te decía hace un momento, uno quiere servir en la iglesia esperando que el día de mañana tú puedas ser uno de los que prediquen, que no está mal, Dios te quiere usar para predicar, pero nosotros servimos a Dios no por predicar, servimos a Dios por gratitud. Tengo 35 años, iglesia, y algunos me conocen desde muy jovencito. Y desde que yo sirvo al Señor, el deseo de mi corazón de ofrecer mi tiempo al Señor no fue el poder ser un predicador algún día, no, era en gratitud a Él. Y yo de repente había momentos en donde veía que otros predicaban y que otros enseñaban, y a veces mi corazón perverso y cochino sí decía, pero si yo llevo más tiempo. Pero después entendía que esto era un holocausto en donde yo ofrecía al Señor por amor a Él. Y de 2 años para acá yo he salido más, he predicado más sin buscarlo. Y algunos amigos me dicen, tu predicación ha cambiado, tu mensaje ha cambiado. Y yo digo, gloria a Dios, porque eso es parte de cuando tú ofreces un holocausto y el Señor se provee. Porque también cuando hablamos de holocausto, hablamos de que Dios es la persona involucrada número 1. Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá de un holocausto. Cuando nosotros ofrecemos ofrenda a Dios, pues si hay un esfuerzo de nuestro trabajo, si hay un esfuerzo de nuestros negocios, de nuestro empleo, pero cuando hablamos de holocausto, eso es lo que Dios quiere para Él. Lo que Dios te da, porque Dios lo quiere para Él. Es como cuando los papás llega la Navidad y le dices, ay, les voy a dar 200 pesos para que me den el regalo que quiero. Una playa de las Chivas, que no cuesta 200, ¿verdad? Cuesta más. Y te dan los 259 pesos exactos para que después regrese esa playera. Perdonen, pero el ejemplo muy burdo, pero algo así para que lo entendamos. Dios se provee para su holocausto, porque es para Él. Dios se provee para Él. No es tu esfuerzo, no es tu picudez, no es que wow, qué picudo eres, no, es Dios proveyéndote para que tú ofrezcas para Él. Es Dios dándote para que en el momento que sea el tiempo de ofrecer el holocausto, tú lo ofrezcas al Señor, porque sabes que no es tuyo, porque sabes que proviene del Señor, porque sabe que viene de Dios. Y ese tiene que ser nuestro corazón y tenemos que actuar de esa manera. Y creo que Dios a muchos de los que estamos aquí en Cultura de Jesús nos va a llamar a caminar, a vivir de esa forma, una vida de holocaustos, una vida de ofrecer al Señor sin reservas, sin regresar atrás, sin anhelar nada de lo pasado, sino una vida en la cual el Señor va a ser el que es digno de toda gloria, de toda honra y de todo loor. Pero sabes, hablando de todo esto, hay algo muy peculiar o muy fundamental que considero yo que es lo más importante para un holocausto. Porque si no hay este elemento, es cuando las cosas no suceden.
es cuando las cosas no pasan. Es cuando las cosas no caminan. Por eso a veces vemos a personas que llegan en ese momento y traen la ofrenda delante del Señor, o hacen un servicio dentro de la iglesia, o hacen algo para Dios, y al no ver lo que ellos quisieron ver, se frustran, se fatigan, se cansan, se deprimen, se enojan y comienzan a decir: no, eso es pura lavadera de cerebro, no, que nada más te quieren sacar tu dinero, no, que nada más te quieren quitar tu tiempo. No, no, si no estamos en multinivel aquí en la iglesia. Uno ofrece al Señor por gratitud. Uno sirve al Señor por gratitud, sin esperar nada a cambio. Si alguien creció antes de ti, pues gloria al Señor. Así Dios lo quiso. Pero este elemento, hablamos de el fuego. Y yo quiero que por favor me acompañes a Levítico 6. Levíticos capítulo 6, y vamos a leer a partir de el 8. Hay un elemento muy importante para el holocausto, y es el fuego. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Para un holocausto correcto, familia, para que un holocausto pueda suceder como nosotros queremos que suceda, se necesita algo muy importante. ¿Y qué es? Es el fuego. Porque te mencionaba hace un momento, a veces nosotros en momentos de primicias o de ofrendas o de momentos escuchamos testimonios en donde la gente dice: oye, escuchaste, la señora ofrendó, fulano trajo, fulano dio, fulano hizo, y mira cómo Dios lo bendijo, y mira cómo Dios lo prosperó, y mira cómo Dios le abrió las puertas. Y a veces uno es movido en sus emociones por cosas como esas. Si no te ha pasado a ti, ahorita oras por mí. Porque a mí sí me ha pasado, que de repente uno dice: ah, Señor, yo quiero ver esos milagros también sobre mi vida. Y trata de uno de emular ese tipo de cosas. Y de repente dices: oye, no ha pasado una, no ha pasado dos. ¿Y por qué no me sucede? ¿Y por qué a él sí le sucedió y a mí no? ¿Y por qué a Perengano sí le sucedió y a mí no? ¿Dios tiene favoritos? No, no creo. ¿Dios tiene preferidos? No, de ninguna manera. Tenemos al mismo Cordero, tenemos al mismo Espíritu, somos iguales delante del Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué de repente no veo que esa bendición, que esa provisión llegue? Primera, porque estamos esperando recibir algo de lo que estamos dando nosotros, comerciar. Es como si le diéramos la tanda a la señora de la tienda. Le estamos dando la tanda y sabemos que el último número me toca, y estoy confiado que esa tandita me va a caer a mí. Pero con el Señor no es así. Con el Señor damos por gratitud, damos por amor, damos por devoción, sin esperar nada a cambio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay fuego en el altar para que la ofrenda tenga que ser consumida. Nosotros ofrecemos, nosotros damos, y qué bueno fuera que aquí hubiera un fuego, ¿verdad? Y traemos y se consume y sube el olor grato delante del Señor. Obviamente ya no va a pasar así, familia, porque ¿cuántos de aquí tienen corderos? Nadie tiene corderos, ¿verdad? Hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de cosas materiales que no vamos a traer a fuego, pero hablamos que tienen que ser consumidas en el altar de nuestro corazón. Uno puede pasar, traerlo, pero si en el altar del corazón no hay fuego, esa ofrenda no es consumida. Esa ofrenda se queda en el corazón. Y es por esa razón que a veces pensamos y decimos: ay, híjole, mejor no lo hubiera dado. Ay, híjole, no, ¿y qué van a hacer con ese dinero? Ay, híjole, no, es que nada más es pura sacadera de dinero. Ay, no, es que nada más quieren mi tiempo, ya no quieren que pase tiempo con mi familia. Ay, es que aquello y es que esto. Tú puedes estar ahí físicamente, pero si en el altar de tu corazón no hay fuego, esa ofrenda no está siendo quemada. Imagínate en aquellos entonces, esas ofrendas siendo carne, se apestaban, se mosqueaban,
se aguzanaban. Y ahí, imagínate esa carne toda gusanada. ¿Tú crees que al Señor le iba a gustar venir ahí? No. Por eso se necesitaba fuego para que la ofrenda fuera consumida. Necesitamos tener fuego en el altar de nuestro corazón, para que cuando nosotros traigamos holocausto delante del Señor, esa ofrenda sea consumida en nuestras vidas y no añoremos nada. Porque si no, luego va a pasar lo que te decía: no lo hubiera dado, me hubiera quedado con esto, me lo hubiera gastado en otra cosa. Sales, vienes, no sé si te haya pasado, espero que no, y que solamente en las películas o en algún universo alterno. Vienes, traes tu ofrenda, bien contento, bien agradecido con el Señor porque cumpliste con el mandamiento, pero sales y se te ponchó la llanta. Híjole, no, y era exactamente lo que tenías en el sobre, ¿no? Híjole. O tiempo, traes y dices: no, yo sí voy al congreso, no, yo sí sirvo en la iglesia, no, yo sí hago esto. Y de repente en ese momento alguien te ofrece una oferta: oye, vámonos aquí, vámonos allá. Y tú dices: ay, ¿por qué? Y dices: no, pues mejor dejo allá plantados a los de Cultura de Jesús. Al fin ellos siempre son bien buena onda y nunca me dicen nada, ¿va? Ellos me entienden. No se quemó la ofrenda en el altar de nuestro corazón y tiene que ser consumida aquí dentro, porque si no, añoramos, extrañamos y no vivimos en paz. Y cuando se consume, dice aquí: y el sacerdote se pondrá vestidura de lino y vestidura de calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Cuando hay un fuego correcto y las cenizas son quemadas en nuestro altar de nuestro corazón, las cenizas no se pueden quedar ahí. Las cenizas se tienen que quitar, porque si las cenizas se quedan, puede ser algo así como: si yo ya ofrendé tal día, si yo ya participé en tal actividad, si yo ya hice esto, si yo ya hice aquello. Las cenizas se tienen que limpiar de nuestro corazón. Ahorita que las mujeres vienen con todo y que no sé qué tanto van a estar haciendo, una mujer no puede pensar: yo ya participé el año pasado, yo ya me esforcé mucho. Holocausto, familia, ofrecer al Señor sin esperar nada a cambio. Y si ya se consumió, limpias las cenizas para que lo que Dios quiera que se ponga este año sea consumido correctamente. Porque si no, de repente uno ve las cenizas y añora y extraña y se justifica y dice: mira, ahí yo ya quemé. Mira, no es que yo ya esto, busca las fotos del año pasado, yo salgo en una. Mira esto, y se justifica. Pero las cenizas tienen que ser quitadas, porque cuando las cenizas son quitadas, hay espacio para que más cosas Dios se provea y pueda Él recibir algo de parte de ti. Porque el holocausto, Dios se provee. ¿Quieres servir al Señor? Dios se va a proveer de tiempo para ti y que tú le sirvas a Dios. Dios se va a proveer de finanzas para ti, para que tú ofrezcas al Señor. Dios se va a proveer de salud para ti, para que tú puedas ofrecer vida al Señor. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero el altar tiene que estar ardiendo y tiene que estar limpiado constantemente. Y sigue diciendo aquí: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre de él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, y dice aquí: no se apagará. Ese es el secreto para que las ofrendas ardan, para mantener la generosidad, para mantener la fe, para mantener la devoción. Un fuego que arda por el corazón de Dios. Porque si no hay ese fuego en nuestros corazones, porque si no hay ese ardor para con nuestro Señor, porque si no hay esa llama que esté ardiendo dentro de nosotros, nos va a costar trabajo ser generosos. Nos va a costar trabajo dar de nuestro tiempo.
Si nuestro corazón está lleno de cenizas, no vamos a tener espacio, nos vamos a justificar. Miren, familia, llevo aquí muchos años y lo mencioné ya como 1000 veces durante la prédica. Ya hay muchos momentos en los cuales yo he hecho cosas para el Señor. Hay muchos momentos en los cuales yo podría justificarme. Es que yo ya lo hice. Es que yo llevo años aquí y yo ya lo hice. Y a veces quiere venir ese pensamiento. Pero después recuerdo que no es algo para mí, sino es algo para el Señor. Y lo activo. Yo pudiera decir, es que yo ya sembré, yo ya me quedé sin nada. Pero nuevamente hay momentos en los cuales Dios me pide sembrar y quedarnos sin nada. Es que yo ya di todo mi tiempo, ya di mi juventud, ya hasta me duele la espalda. Pero Dios me sigue diciendo, quiero tu tiempo, quiero tus fuerzas, quiero tu vida. Es que yo ya hice mucho, pero ahora el Señor me sigue diciendo, quiero a tu matrimonio, quiero a tus hijos, quiero todo de ti. Y uno ofrece al Señor sin esperar nada a cambio. Si hubiera sido ese mi caso, familia, yo me hubiera frustrado desde el primer día. Si eso hubiera sido el caso, familia, me hubiera frustrado desde el primer año. Porque a veces ya no veíamos lo duro, sino lo tupido. Yo bien chavo, bien feliz, no, que mi matrimonio para el Señor, y oramos en lenguas en nuestro matrimonio, y no, bien acá, bien contento, y al primer año ya tacino hasta la garganta el agua. Pero mi matrimonio no fue ese holocausto para el Señor del cual yo no esperaba nada, sino que el Señor se proveyera de algo para su obra. Y en esta temporada yo he podido ver la mano de Dios sobre mi matrimonio, en mi paternidad. Cuántos momentos, cuántas oportunidades. Muchos de aquí me conocen, que muchos hubieran dicho, ya no más, aquí me detengo, aquí me bajo. En el equipo de alabanza hablaba, no me acuerdo, con unos amigos en días pasados, que hubo un año de la alabanza bien complicado, en el cual yo ya decía, ya no quiero nada, me bajo. Pero yo dije, no, yo le dije al Señor que mi vida era para Él, que mi tiempo era para Él, que mis talentos eran para Él, que mis fuerzas eran para Él, sin esperar nada a cambio. Porque a veces uno quisiera que después de esas oraciones el Señor te dijera, pasaste la prueba, hijo, como en las películas, y ya, la bendición sobre de ti. No, pasaron todavía años. Recuerdo una ocasión, hace como 6 años, 7 años, en la oficina vino un pastor de Argentina y comenzó a orar por nosotros, y a mi esposa y a mí nos da una palabra y nos dice, veo cómo viene la bendición de Dios, veo cómo viene la prosperidad de Dios pronto. Y para mí pronto es como las gemelas, ¿no? Pronto es ya ahorita, mañana, Señor, por favor. Y pasaron 7 años. 7 años para ver ese pronto cumplido. Pero sabes, hubo un momento en donde yo dejé de esperar el pronto. Yo dije, Señor, yo te ofrezco mi vida. Mira, Señor, si volviera a nacer y me volvieras a llamar a mis 18 años y me volvieras a hacer la invitación al ministerio y supiera que tendría que volver a vivir varias de las cosas que viví, le doy como los meros grandes, Señor. Si estás buscando el experimento, cuenta conmigo. Yo me vuelvo a alocar. ¿Qué? Pues qué, jamás me dejaste, jamás esperamos nada, siempre ofrecimos todo, y que eso fuera quemado a fuego. Sin decir algo me va a tocar a mí, pero como el Señor no es deudor de nadie, Dios sabe en qué momento, en qué temporada, en qué condición te da, te suple y te provee para Él. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Fuego en el altar. ¿Cómo está comenzando el fuego en nuestro corazón este año? Hay pasión, hay fervor, hay fe, hay fuego de Dios. No una emoción, porque nos podemos emocionar. Todo el mundo se emociona y se avienta lentejas para que venga la provisión. Espero que nadie traiga lentejas en la cabeza en el nombre de Jesús. Todo el mundo se emociona, pero realmente hay fe.
de que este va a ser un año diferente. Hay fe, hay fervor, hay pasión por Dios, por su palabra, de que este va a ser un año en el cual vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la gracia de Dios. O ya nos acostumbramos a vivir de las glorias pasadas. Mira las cenizas de mi altar, yo ya lo hice una vez, que lo hagan los nuevos, yo ya no. Hay dos oraciones con las cuales quiero cerrar esta tarde. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no puedo decir, porque no soy vidente, y la palabra vidente viene en la Biblia, no van a decir, este hermano anda muy locochón. Samuel era vidente. Él no era, bueno, era profeta, pero era vidente. Por eso cuando va Saúl a consultarlo, le responde: por las asnas de tu padre no te preocupes, esas ya están en tu casa, ya están comiendo mejor que tú. Vamos a tocar otro tema, sin que le preguntara por las asnas. Yo no soy vidente y no puedo decir tu año esto, tu año aquello, tu casa esto, tu casa aquello. No soy así. Pero tú sí te conoces. No necesitas ser vidente tú para saber cómo viviste tu 2024. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo ofreciste al Señor, cómo serviste al Señor, cómo caminaste con Dios. ¿Caminaste con pasión, con devoción? O si hubo esa parte de decir, camino esperando que algo pase, camino que esperando que algo suceda, camino esperando que algo acontezca en mi casa. Son dos cosas diferentes. Y nosotros como hijos de Dios buscamos el reino y su justicia, y todo lo demás es añadido. Esa es la promesa. No caminamos buscando las añadiduras, no caminamos buscando la provisión. ¿Cómo caminamos el año pasado? Cada quien se conoce. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos: Dios, que este año yo pueda caminar siendo una persona que no te dé esperando, sino que te dé por gratitud?